Libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículo 18. Hoy vamos a compartir un tema muy interesante que se llama el pasado presente. Ya lo hemos compartido en algunas ocasiones, hace ya algún tiempo, pero siempre estamos tratando de la palabra que es de bendición, ¿verdad? Volver a traerla para que no se nos olvide. El pasado presente, ¿ok? Isaías capítulo 43, versículos 18 y 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Aunque muchos pasajes en la Biblia, muchos pasajes hablan acerca de acordarnos de las cosas que Dios ha hecho, ¿verdad? Acordarnos de la palabra del Señor. Pero en este pasaje, de manera particular, nos está invitando el Señor a que no nos acordemos de las cosas pasadas, hablando de las cosas malas, de las cosas negativas, de las cosas que son dañinas para nuestra vida, en nuestra relación con el Señor. ¿Y por qué el Señor nos da este mandamiento? Porque una situación que es bien peligrosa y que puede llegar a ser bien determinante en nuestras vidas es cuando, por eso le pusimos como nombre a este mensaje el pasado presente, ¿verdad? Porque es cuando todavía el pasado lo traemos al presente. Las cosas que ya pasaron, las cosas que ya quedaron atrás. Y le voy a decir algo, esto es algo bien común y es algo bien a la mano, o sea, bien fácil de hacer. En cualquier momento que nos descuidamos, caemos en esta situación. Y hay muchos factores que influyen, hay muchas cosas que influyen, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver el pasado? Bueno, el pasado es de dónde venimos. Alguien dijo alguna vez, somos la suma o somos el producto de nuestras experiencias pasadas. Y en esas experiencias pasadas, pues obviamente, ¿verdad? Hay muchas experiencias muy buenas, pero también hay muchas experiencias muy malas, ¿verdad? Muy negativas. Y esas son las que el Señor nos está invitando a que no nos acordemos de ella. Ahora, es prácticamente imposible no acordarnos de cosas de nuestro pasado, hablando de cosas negativas, que muchas veces nos marcaron o fueron determinantes en nuestras vidas, que muchas veces hubo cosas en nuestro pasado que definieron situaciones, hechos, ¿verdad? Personas que definieron el curso de nuestra vida, para mal muchas veces, ¿verdad? Tristemente. Entonces, a veces es imposible no acordarnos. Pero ¿qué dice aquí el pasaje? Dice, no te acuerdes, no las traigas a memoria. O sea, la cuestión no es que no nos acordemos, porque cuando llegamos al Señor, cuando nosotros llegamos a conocer al Señor Jesús, el Señor no nos borra la memoria, ¿verdad? No nos da amnesia, nos acordamos perfectamente bien de todo, pero hay algo que el Señor trae a nuestra vida que se llama sanidad. Y la sanidad viene a nuestra vida dependiendo de qué tan en serio nos tomamos o de qué tan en serio nos metemos en las cosas de Dios, en la presencia de Dios. ¿Cómo dejamos que el Señor trate con nuestra vida para sanar las heridas, para sanar? Y cuando hay una sanidad de parte de Dios, uno se puede acordar de las cosas que pasaron sin que causen dolor o sin que vengan a perturbar nuestro presente.
En el libro de Job, capítulo 11, después si quiere lo puede leer, ¿verdad? Pero el libro de Job, capítulo 11, es un discurso hermoso que uno de sus amigos le da a Job. Obviamente las circunstancias ahí son un poquito complejas porque sus amigos de Job creían que Job había pecado y que por eso le estaba pasando lo que le estaba pasando. Y entonces le dan, ¿verdad?, un discurso y le dicen: mira, si hubiera una injusticia en ti y te arrepientes, y si dejas la iniquidad, y si dejas el pecado, y si dejas, dice, hay una promesa ahí que viene y dice: olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como aguas que pasaron. O sea, como el agua de un río. El agua de un río no se queda estancada, el agua de un río corre, ¿verdad? Se va. Si tú pones un barquito de papel, ¿cuántos han puesto un barquito de papel, verdad? Ya no digamos en un río, cuando llueve y se hacen los ríos, ¿verdad?, aquí en las calles de Veracruz, pones un barquito de papel y no se queda en el lugar donde lo pones, se lo lleva la corriente. Entonces, cuando nosotros llegamos a Cristo y le entregamos al Señor nuestro corazón, le entregas tus cargas, le entregas tus heridas, esas heridas, eso que sucedió en tu pasado y que te dañó, que te dolió, tú te das cuenta cómo con el trato de Dios en tu vida se va alejando cada vez más de ti, se va alejando cada vez más, cada vez más. El recuerdo ahí está, pero los efectos cada vez son más lejanos, cada vez son, hasta que llega el momento en que prácticamente ya ni te acuerdas de los detalles, ya ni te acuerdas, porque hay personas que se acuerdan de lo que pasó hace 30 años como si hubiera pasado hace 30 segundos. Se acuerdan de qué ropa traían puesta, se acuerdan de cómo tenían amarrada la corbata, se acuerdan de qué lado traían la raya cuando se peinaron, se acuerdan lo que desayunaron esa mañana y se acuerdan lo que estaban viendo en la tele cuando pasó lo que pasó, cuando se dijo lo que se dijo, y eso constantemente lo están trayendo a memoria, constantemente lo están trayendo, constantemente se retroalimentan. Y mira, ¿por qué es tan esta parte del pasado tiene una digámoslo así, ¿verdad? La mercadotecnia se vale de esta situación, se vale de esta condición y la explotan. Si ustedes se dan cuenta, todo a nuestro alrededor está hecho para recordar. ¿Cuántos han escuchado, verdad, en el radio, sábado de nostalgia, domingo del recuerdo? ¿Por qué? Porque el domingo hay un programa en el radio que se llama Una pausa para recordar. Y te dicen: hoy vamos a hablar de las, no sé, de las tiendas que había en Veracruz. Y ahí están personas llamando por teléfono: yo me acuerdo que hace 60 años en tal esquina había una tienda y estaba pintada de este color y la persona que atendía, y se acuerdan de todo. O sea, y parece que la semana no cuenta para ellos, nada más están esperando el domingo para llamar por teléfono y decir de qué se acuerdan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya es una condición en la que viven, y el mundo, el sistema, se ha dado cuenta que hay un éxito en explotar el pasado. ¿No se da usted cuenta que cada determinados años pasa un tiempo y cada determinado tiempo se vuelve a poner de moda la ropa que se usaba antes? De repente, hace unos años, ¿verdad?, los muchachos empezaron a usar los pantalones, esos famosos acampanados, ¿verdad? Esos famosos pantalones que se usaban antes, y uno dice: ¿y de dónde agarraron esa moda, verdad? Y te das cuenta, la gente de antes te dice: es que en mis tiempos yo usaba esa ropa, ¿verdad? En mis tiempos yo usaba esos pantalones, en mi tiempo yo usaba. De repente sale y se pone de moda una línea de ropa, ¿verdad? No sé, un suéter, una blusa o algo, y todo el mundo dice: wow, es el descubrimiento. ¿Y qué te dice la gente de antes? Esa en mis tiempos yo usaba así cuando iba a la escuela, ¿verdad? Usaba ese abrigo o esos zapatos o ese peinado, ¿verdad? O muchas veces hasta las modas, hasta los carros, ¿verdad? Algunos modelos nuevos de automóviles les dan un toque así en la línea, así como carros antiguos, y es un éxito.
¿Por qué cree usted que también de tiempo en tiempo se vuelve a poner de moda la música que se escuchaba hace algunos años? ¿Verdad? De repente, cuando una generación pasa por la etapa de la adolescencia y la juventud, y de repente cuando ya están en su etapa de adultos, que ya a lo mejor están en la etapa productiva de su vida económicamente hablando, les vuelven a poner de moda las canciones que estaban cuando estaban en la escuela y le traen a los grupos y hacen conciertos. ¿Por qué? Porque saben que esa generación que creció con esa música ahora tienen dinero para pagar, ¿verdad? En sus tiempos, cuando esa música estaba de moda, tal vez no tenían dinero, ¿verdad? Eran estudiantes. Pero ahora que ya tienen dinero, les traen a los grupos y ahora sí pueden tal vez pagar un concierto o comprar, ¿verdad? Los discos, los conciertos. Y es algo que tiene éxito, tiene mucho éxito. No hay nada más rápido que evoque un recuerdo que dos cosas. Hay dos cosas que evocan recuerdos, pero rápido. Una es la música. Hay gente que escucha canciones y le recuerda etapas de su vida, le recuerda personas que tal vez ya no están. ¿Cuántas veces escuchamos una canción y decimos, mi mamá le gustaba esa canción, o mi papá o mi abuelo, ¿verdad?, le gustaba esa canción? O de repente las hermanas, ¿verdad?, escuchan una canción y dicen, esa canción me la llevaban de serenata, ¿verdad?, cuando tenía yo 15 años, cuando tenía yo 16 años, algo así. O me la dedicaban, ¿verdad?, en el radio. Ya los más jóvenes ya dedicaban canciones, llamaban a la radio y dedicaban canciones. Y una canción en tu mente te transporta bien rápido, ¿verdad?, al pasado. ¿Te acuerdas qué estabas haciendo, dónde vivías, con quiénes estabas cuando esa canción estaba de moda? Otra cosa que siempre nos va a evocar recuerdos, pero así bien rápido, los perfumes. ¿No te ha pasado que de repente, a mí el otro día me pasó que yo ni me acordaba que cuando yo era adolescente me regalaron un perfume, y yo se los prometo, ni me acordaba. Y la semana pasada un hermano se me acercó a saludarme y traía ese mismo perfume, y nada más lo olí y me acordé hasta del frasquito del perfume, y se me desbloqueó ese recuerdo. De verdad, yo ni me acordaba del bendito perfume, y ese hermano lo traía y me acordé, inmediatamente me acordé dónde vivía, me acordé de lo que estaba haciendo, me acordé de muchas cosas, porque así es la mente. Y esa parte es bien fácil explotarla muchas veces para manipular la conducta de una persona, o para que la persona pueda manipular las situaciones en que vive de muchas maneras. Mire, en Números capítulo 11, el pueblo de Israel estaba viviendo en el desierto. Ya Dios había tratado con ellos, ya habían salido de Egipto, ya Dios había mostrado su poder, ya ellos estaban seguros y confiados, ¿verdad?, que Dios estaba con ellos. Pero de repente sucedió algo. Números capítulo 11, el versículo 4 en adelante dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Versículo 5: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Fíjate bien, el pueblo de Israel estaba en el desierto y el Señor los alimentaba con el maná. El maná era, dice aquí describe más o menos, versículo 7: y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas.
Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Fíjese bien, ellos no tenían que hacer absolutamente nada. Dice que cuando en la noche caía el rocío sobre el campamento, también con el rocío venía el maná. Y el maná era algo así como, digamos, era la base de la alimentación. El maná era así como para los jarochos, ¿verdad? La masa que no puede faltar en una casa, la base del alimento, ¿verdad? Entonces, pero llegó el momento, llegó el día en que ya no lo querían comer. Se aburrieron de comer el maná. Y el problema no es que se hayan aburrido del maná, porque el maná es literalmente era como la masa. ¿Qué hacen hoy con la masa? Usted dice, bueno, ya me aburrí de comer picadas. Todas las mañanas desayuno picadas. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, ahora empanadas. O si no, ahora unas tortillas, ¿verdad? Unas quesadillas o algo. Pero esa es la base. Pero el problema no es que se aburrían de comer el maná, porque lo podían hacer. Dice que o lo molían, o lo machacaban, o lo cocían, o hacían. Dice que había variedad. Pero el problema no es que se aburrían de comerlo de una forma. El problema es que se empezaron a juntar con extranjeros, con gente que también había vivido en Egipto, pero que a pesar de que habían salido de Egipto, no se habían identificado todavía con el Dios de Israel. Y comenzaron a, dice, tuvieron un vivo deseo, o sea, tuvieron un antojo, pero de esos antojos mortales. Y comenzaron a contagiar al pueblo de Israel. Y comenzaron a decir, eso me acuerdo cuando en Egipto comíamos pescado, ¿verdad? Y dice, comíamos de balde, o sea, como diciendo, pues comimos en vano porque mira dónde estamos ahora. Y dice, me acuerdo cuando comíamos, ¿verdad? Dice, los pepinos, las cebollas, los ajos. No, hombre, nos hacíamos unos guisados, el pescado, ¿verdad? Como lo con nombre y empiezan a su memoria, ¿verdad? ¿Alguna vez se ha puesto usted a acordarse de las comidas que le gustan o estar? Y eso despierta un apetito, eso despierta una ansiedad, porque nos empezamos a acordar y comenzamos a anhelar. No solamente se acordaron de la comida, pero dice, nos acordamos, versículo 5, del pescado que comíamos en Egipto. Y uno lee esto y uno dice, bueno, se acordaban del pescado que comían. ¿Y será que no se acordaban de los catorrazos que le ponían los egipcios para que se apuraran a construir? ¿Que será que de eso no se acordaban? Uno puede pensar y puede decir, qué bárbaros, qué tremendos estos hombres. ¿Cómo puede ser posible que se acuerden de lo que comían, pero no se acuerden en qué condiciones lo comían? Así es las emociones del ser humano. Escogemos, el cerebro es una maravilla. Bloquea los recuerdos que no le gustan. Bloquea, escuche, los recuerdos que no le convienen y se acuerda solamente de lo que le conviene. ¿Alguna vez has escuchado una plática? Eso pasa sobre todo en los matrimonios que ya son avanzados en edad, y de repente uno de los dos comienza a platicar una historia, pero la cuenta a su manera. Empieza a contar diciendo, me acuerdo que un día fui para tal lugar y hice esto y traje el otro y acá y allá. Y de repente el otro le contesta, sí, pero a que no te acuerdas que también esto y esto y esto. Y lo saca al balcón. Y empiezan los dos, ¿verdad?, a sacarse al balcón unos a otros. ¿Por qué? Porque hay cosas que nos acordamos de lo que nos conviene, pero el cerebro, la mente bloquea las cosas de las que no le conviene, ¿verdad?, acordarse. Y entonces lo que nos conviene, pues obviamente es lo que nos gusta, lo que nuestra carne anhela, lo que nuestro corazón desea. Y la mayoría de las veces no son cosas buenas. La mayoría de las veces, hermano, cuando una persona se encuentra en una situación difícil, porque el pueblo de Israel se encontraba en el desierto, y a veces la mente, para poder sobrevivir,
En situaciones difíciles, a veces la mente se fuga. A veces la mente comienza, ¿verdad?, a recordar cosas que le parecen agradables. Pero en ese recordar, ¿cuántos han escuchado el dicho que dice recordar es volver a vivir? En ese recordar muchas veces se despierta un deseo, se despierta un anhelo. Y muchas veces lo que comenzó con un recuerdo viene a terminar, como le decimos nosotros, ¿verdad?, con una recaída. Comenzamos a recordar las cosas pasadas y las comenzamos a añorar, las comenzamos a anhelar y de repente volvemos a buscarlas, volvemos a provocar que las cosas sucedan cuando muchas veces ya habían quedado en el pasado, ¿verdad? Y ahora alguien puede decir, bueno, pues es que estaba justificado, pues estaban en el desierto, pobrecitos, se acuerdan, pero el problema no es ese. El problema es, hermano, el gran problema, y esto es algo que por mucho tiempo se ha analizado en el ser humano, es parte del comportamiento, parte de la conducta del ser humano. El gran problema del ser humano es que no sabemos distinguir los tiempos. No sabemos discernir los tiempos. La mayoría de las veces, los filósofos dicen, si te concentras en tus pensamientos, te vas a dar cuenta que casi siempre en tus pensamientos, casi siempre, o estás pensando en cosas del pasado, estás recordando cosas del pasado, o estás planeando cosas para el futuro. Y eso nos deja una pequeña parte solamente del presente. La mayoría de los seres humanos no sabemos vivir el presente. Siempre estamos añorando el pasado o deseando cosas para el futuro, pero la mayoría de las veces no sabemos vivir el presente y no le ponemos atención al presente hasta que ya pasó. Y entonces volvemos otra vez a lo mismo, ¿verdad? Acordarnos del pasado. Y eso es algo, esa situación es algo muy recurrente. ¿Por qué? Porque una de dos, o nos acordamos del pasado y apelamos a la nostalgia y vivimos de los recuerdos, y nos hacemos daño, o la otra es, eso podría decir como que somos víctimas, ¿verdad?, de los recuerdos o del pasado. Pero también hay otra condición en donde muchos de nosotros aprendemos a traer a propósito cosas del pasado para justificar nuestras conductas en el presente. La mayoría de nosotros, ¿verdad?, muchas veces cosas que nos sucedieron hace 20 años y buscamos culpables. Culpamos a nuestros padres, culpamos a la gente que está a nuestro alrededor, al esposo, a la esposa. Y entonces cada vez que nosotros hacemos algo que sabemos que está incorrecto y el esposo o la esposa o los padres te llaman la atención, dicen, sí, pero es que acuérdate que hace 20 años lo que me pasó o lo que me hiciste, o acuérdate que hace 20 años o hace 30 años tú me hiciste esto y tú me hiciste el otro y me pasó esta situación y se regresan al pasado para justificar la conducta o las acciones del presente. Y eso es algo completamente que no es agradable ante los ojos de Dios. En el Salmo 137, vamos a ver ahora lo que sucede. En el Salmo 137 narra el pueblo de Israel cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Ahí fue otro proceso en el que Dios los metió. Y dice el salmista, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Fíjate, cuando Dios los sacó de Egipto y los llevaba a la tierra prometida, se acordaban de Egipto. Y decían, ay, ¿quién nos diera volver a comer la carne? Ay, ¿quién nos diera volver a comer el pescado que comíamos en Egipto? Sí, pero no se acordaban que eran esclavos.
¿Verdad? ¿Cuántas veces nos acordamos y decimos, ay, cuando estaba yo en el mundo me iba mejor? Ay, cuando estaba yo en el mundo, ¿verdad? El dinero me alcanzaba. Ay, cuando no estaba, sí, pero acuérdate que era retranza, que ya te andaban por correr del trabajo, que ya te andaban a punto de divorciarte, tú y tu esposo, ¿verdad? ¿Por qué? Por las cosas, las circunstancias en las que vivían, pero no nos acordamos de eso. Nos acordamos nada más muchas veces de lo que nos conviene. Ellos se acordaban en Egipto, ¿verdad? De, ay, ¿quién nos diera? Bueno, pasó. Dios los puso en la tierra prometida, volvieron a pecar y Dios los permitió que se los llevaran cautivos a Babilonia. Y cuando estaban en Babilonia, decían, ay, cómo nos acordamos de Sión, ay, cómo nos acordamos de Jerusalén, ay, ¿quién nos diera volver? Entonces, hermano, aquí la cuestión es que con nada estamos contentos. Aparentemente esa es la situación, ¿verdad? Con nada estamos contentos. Si nos encontramos, ¿verdad? Y si muchas veces decimos, ay, ¿cómo no? A ver, ¿por qué no se levantó alguien aquí en el Salmo 137? ¿Y por qué no se levantó alguien y les dijo, pues aprovecha que estás en Babilonia? ¿No extrañabas Egipto, estar esclavo y comer la carne que le dan de comer a los esclavos? Pues ahorita otra vez estás esclavo en Babilonia. Aprovecha, gózala, disfrútala. ¿Por qué no se levantó alguien a decir eso en Babilonia? ¿Por qué nadie dijo, oigan, pues ya nos rayamos, ¿verdad? Anhelábamos, añorábamos ser esclavos y comer comida, pues ya somos esclavos otra vez, ¿verdad? ¿Por qué no estaban contentos? ¿Por qué no? ¿Por qué dice, sobre los sauces en medio de ella, o sea, de Babilonia, colgamos nuestras arpas? O sea, colgaron los instrumentos, no tenían ánimos de cantar ni de tocar. Dice, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y pregunta, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo dice? ¿Cómo nos vamos a alegrar si estamos cautivos? Oye, y no era lo que anhelaban en cuando Dios los sacó de Egipto, que, ay, ¿quién nos diera comer la comida que estábamos cautivos? ¿Se dan cuenta cómo? Y alguien puede decir, ay, están locos estos. ¿Ah? Pues, hermano, a veces no estamos tan lejos. A veces no estamos tan lejos de esta condición, de esta situación. Y le voy a decir por qué. Porque, como dijimos hace un momento, ¿verdad? No tenemos la capacidad. La Biblia dice, el Señor nos enseña, el libro de Eclesiastés, capítulo 3, nos enseña algo muy importante. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 en adelante. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y continúa explicando, a tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en lo que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Y fíjate lo que dice versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio y hasta el fin. ¿Ah? Qué hermosas palabras nos habla el Señor en este pasaje. Dios tiene, hermano, cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, Dios tiene el tiempo
para todo. Dios tiene tiempo para todo. Todo tiene su tiempo. Dios ha creado un orden perfecto para nuestras vidas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Adaptarnos, ajustarnos a ese orden, ajustarnos a ese plan, vivir el tiempo que Dios nos está permitiendo vivir. Ese es el resumen, ¿verdad? Nosotros tenemos que orar y tenemos que buscar dirección de parte de Dios para que el Señor nos muestre en qué tiempo estamos viviendo, para que nosotros podamos aprovechar el tiempo. ¿No ha visto usted muchas veces a los muchachos cuando son adolescentes muchas veces y ya están pensando con quién se van a casar? Ya están pensando, ya están diciendo, ay, ya. Hemos escuchado, ¿verdad? Muchachos y muchachas que tienen 15 años, 16 años y dicen, ay, se me hace que ya me quedé porque veo que nadie me hace caso y veo que fulano y sultano y sultana ya tienen novio y ya andan, ¿verdad? Todavía no se aprenden ni las tablas de multiplicar, pero ya tienen novio, ya tienen novia, y yo siento que ya, y se están adelantando en su tiempo y están alterando el orden de Dios. Y muchas veces comienzan, ¿verdad?, jugando tal vez con una situación, pero cuando se vienen a dar cuenta ya tienen encima un compromiso. Y cuando se vienen a dar cuenta ya no pueden disfrutar el tiempo que tenían para ser jóvenes, para ser adolescentes. Ya no, porque ya tienen responsabilidades de adultos. Y por eso muchas veces vemos jóvenes no tan jóvenes, ya de 30 y tantos, tirándole, no quiero decir edades porque luego algunos se identifican, ¿verdad? Pero rondando entre los, vamos a ponerle, ¿verdad?, rondando entre los 30 y los 40 años, y quieren retomar la adolescencia donde la dejaron. Quieren, ay, ahora sí, y muchas veces ya están casados, ya tienen hijos, ya tienen responsabilidades, y todavía se quieren ir a cotorrear como si tuvieran 14, 15 años. Oye, espérate, tranquilo, ya no estás para esos tiempos. Ay, es que yo me acuerdo cuando en la escuela, ¿verdad?, íbamos, sí, pero eso ya pasó. Ahora te hiciste de otras responsabilidades y tienes que tomar esas responsabilidades, ¿verdad? No podemos nosotros pretender vivir otra etapa de nuestra vida que es desfasada con la etapa en la que nos encontramos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay parejas de novios y se tratan como si ya estuvieran casados. Ya la novia no puede dar un paso sin que el novio le dé permiso, o el novio a veces, ¿verdad?, no puede tomar una decisión. No se puede ni comprar una camiseta o unos zapatos porque es que no sé si le va a gustar a mi novia, ¿verdad? ¿Cómo que si le va a gustar o no le va a gustar? Si no es tu mamá ni es tu esposa todavía, ¿verdad? No, son de esas famosas que le llaman ahora relaciones tóxicas. Que de repente, oye, espérate, ya estás casado, ya te mantiene, ya te pide cuentas o ya le das cuentas. No, es que es no, pues entonces no te adelantes. No vivamos, ¿verdad?, a destiempo las etapas que Dios ha puesto en nuestra vida. Disfruta. Y si ya a lo mejor tú dices, ay, bueno, pues esos consejos les sirven a los jóvenes porque pues todavía no, aunque ya seamos adultos o aunque ya estemos tal vez avanzados o adentrados en edad, en los años, la palabra de Dios es para nosotros también. Tenemos que vivir la etapa, el tiempo en el que estamos sin desenfocarnos. ¿Por qué? Porque hay por ahí alguien publicó una imagen, ¿verdad?, que decía que la ansiedad es el exceso de futuro. Cuando solamente estamos pensando en el futuro, cuando solamente estamos haciendo planes, es bueno hacer planes, pero la Biblia dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja en aquello de que se afana? Jesús dijo, no te afanes. Afanarse es querer hacer algo que no está en nuestras manos, que está fuera de nuestro alcance. Afanarnos es cuando vemos que algo está fuera de nuestra capacidad y aún así nos aferramos a querer hacerlo y sabemos que no vamos a poder. Jesús dijo, nadie puede, por mucho que se afane, añadir un codo a su estatura.
O sea, hay cosas que están fuera de tu control. Hay cosas que ya no puedes tú decidir ni controlar. Tienes que entregárselas a Dios. Tienes que confiar en Dios. Afanarnos es querer, y yo quiero alcanzar esta meta. Bueno, hay metas que tú te puedes trazar y tú puedes luchar para alcanzarlas, pero hay cosas que a veces nos aventamos unos alucines, pero tremendos. Y a veces que le tiramos a unas cosas que por planear supuestamente querer alcanzarlas, descuidamos y soltamos todo lo que está a nuestro alrededor, lo que es nuestra responsabilidad en este momento. Es bueno planear al futuro, pero no a costa del presente. Porque ¿qué caso tiene alcanzar el éxito? ¿Qué caso tiene llegar y decir, alcancé a mi meta, llegué a donde me propuse, logré lo que me propuse hacer, ¿verdad? Y ahora soy un hombre de éxito, sí, pero cuando volteas a ver a tu alrededor y tus hijos están perdidos, cuando volteas a ver a tu alrededor y tu esposa, tu esposo no te respetan, son extraños que viven en la misma casa, ¿verdad? Viven juntos, pero son extraños completamente. Cada quien tiene su vida, no se conocen, no están integrados, ¿verdad? Qué triste es cuando muchas veces decimos, no, pero es que mira fulano de tal o fulana de tal, mira cómo tuvo éxito, mira cómo se dedicó a su empresa, se dedicó a su negocio y ahora es el número uno y ahora todo el mundo lo reconoce y ahora todo el mundo, sí, pero ¿qué de su familia? ¿Qué de su relación con Dios? ¿Dónde quedó la gratitud con el Señor? ¿Dónde quedó la madurez de vivir las etapas? Y eso, si te das cuenta, las personas que son así, que se proyectan hacia el futuro, viven en un estado constante de ansiedad. ¿Las has visto? Casi no duermen, tienen trastornos del sueño. Se van a descansar, se van a acostar y no duermen. El cerebro sigue activo pensando, planeando, cómo le voy a hacer, cómo voy a alcanzar, por dónde le voy a llegar, qué tengo, qué necesito, ¿verdad? Y siempre están en eso, no saben tener paz, no saben descansar. Entonces, muchas veces la ansiedad es el exceso del futuro. Y por otro lado tenemos la depresión, que es el exceso del pasado. Cuando una persona solamente está pensando en el pasado, solamente había una persona que yo me tocó conocer hace muchos años, ya se fue con el Señor, ¿verdad? Desde hace muchísimo tiempo, pero era una persona, era una hermanita que cuando tú platicabas con ella y te platicaba sus problemas, ella te decía que su esposo la había engañado y la había dejado por otra mujer más joven, se había ido con otra mujer más joven. Y ella traía esa herida en su corazón y siempre te platicaba y te pedía que oraras por ella y lloraba y todo. Y bueno, uno oraba por ella, la aconsejabas y todo, pero era una hermanita ya tal vez de alrededor de unos 60 años de edad. Pero el problema era que te platicaba las cosas como si hubieran sido ayer. Y esa situación que había pasado con su esposo ya tenía más de 30 años que había sucedido. Y ella estaba obsesionada y te lo platicaba como si hubiera sucedido ayer en la mañana. Y te platicaba las cosas y te decía lo que el esposo le dijo cuando se fue, la ropa que llevaba puesta cuando se fue, y todo con lujo de detalles. Cada día te platicaba lo mismo. No daba oportunidad a que una sanidad de parte de Dios viniera a su vida. Y muchas veces, muchos de nosotros vivimos de la misma manera, ¿verdad? Vivimos acordándonos del pasado. Y cuando Dios quiere traer sanidad, es como cuando tú te caes y te lastimas o te cortas, y de repente cuando ya te está saliendo la costra, vienes con la uña y le vuelves a rascar y te vuelves a abrir la herida. ¿Y qué sucede? Te vuelve a doler, te vuelve a sangrar. Pero muchas veces lo usamos como un justificante para nuestras conductas. Es que yo soy así porque me pasó esto. Es que yo me comporto así porque me hicieron esto, ¿verdad? Porque me sucedió esto en el pasado. Y tratamos de justificarnos, pero son cosas que a veces ya pasaron hace años, que ya las debiste haber superado, que ya debiste haberlas entregado al Señor y confiado y pedirle a Dios una sanidad interior, una sanidad en nuestro corazón. Pero a veces nos aferramos
a ese pasado porque nos sirve para justificar. Hay personas, hermano, que a veces nos gusta sufrir. Somos adictos al sufrimiento. Nos gusta sufrir. Nos gusta acordarnos. Y cuando la herida ya va cerrando, la volvemos a abrir y decimos, no, otra vez. No, ¿cómo que ya está cerrando la herida? No, ¿y de qué voy a vivir ahora? Y cuando Dios trae una sanidad y una restauración a nuestras vidas, nos damos cuenta, ¿verdad? Como dice en el libro de Job, que Dios hace que el dolor se vaya, que los recuerdos se vayan, como un río, ¿verdad? Como aguas que pasan, cosas que cada vez las sentimos más lejanas y que ya no nos afectan, se las entregamos a Dios. Pero el problema es que no sabemos. Mire, en Primera de Corintios, el apóstol Pablo dice algo muy importante. Primera de Corintios, capítulo 13. Hablando acerca de la madurez del creyente en lo espiritual, pero usando la metáfora del crecimiento humano. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 11. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? De madurez. Está usando obviamente la figura de un niño que crece, pero en realidad está hablando acerca del crecimiento, de la madurez espiritual del creyente. No podemos nosotros, hermanos, después de tantos años de conocer al Señor, seguir comportándonos como alguien que acaba de llegar a la iglesia. No podemos nosotros seguir, hermano, porque cuando una persona no madura espiritualmente, escúchame bien, la culpa no es de Dios, la culpa no es de la iglesia, la culpa no es del diablo, la culpa no es de los hermanos, la culpa es de nosotros. Porque una persona que no madura espiritualmente es una persona que no tiene una relación personal con Dios. Cuando tú tienes una relación personal con Dios, eso te lleva a madurar, eso te trae una madurez espiritual. De tal manera, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, cuando yo era niño, pues obviamente, ¿verdad? Hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. No, una persona nueva, ¿verdad? Que acaba de llegar a los pies de Cristo, que apenas está conociendo al Señor, pues es una persona que a lo mejor no tiene el criterio o no tiene la experiencia o no tiene, ¿verdad? Precisamente la madurez para ver algunas cosas, para juzgar algunas cosas. Algunas las puede juzgar mal, otras puede, ¿verdad? Que ni siquiera las note, que ni siquiera se dé cuenta. Pero cuando ya vamos creciendo espiritualmente, cuando ya vamos madurando espiritualmente, tenemos, hermano, que demostrarlo. Se tiene que reflejar en nuestra vida. Se tiene que reflejar, ¿verdad? No podemos, una persona nueva que viene y muchas veces, ¿verdad? Tristemente y para vergüenza nuestra, lo digo como cristianos, muchas veces hay muchas personas que tienen poco tiempo en el Señor y a veces se comportan más maduros que muchos que ya tenemos años en el Señor. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo nos tomamos las cosas que suceden a nuestro alrededor? ¿Verdad? ¿Con madurez o con inmadurez? Ahí entra también, ¿verdad? No vamos a tocar esa parte, pero ahí entra también la cuestión de el carácter. Acuérdese, un carácter que está sano, su característica principal es el gozo. Un carácter sano. ¿Quieres ver a una persona que tiene un carácter sano? Una persona que se goza. Y que se goza no significa que todo el tiempo se está riendo, ¿verdad? Obviamente hay momentos difíciles, hay momentos tristes, hay momentos, pero el gozo significa, ¿sabe qué quiere decir el gozo de la Biblia? El gozo significa que pase lo que pase en este mundo, así nos vaya mal, así nos llueva sobre mojado, así nos caiga un rayo y nos pase lo peor que nos puede pasar, nosotros seguimos teniendo la certeza de que somos de Cristo y eso no nos puede quitar nadie.
¿Verdad? Cuando tú te acuerdas que eres de Cristo, dale un fuerte aplauso al Señor. Cuando tú dices, me está yendo mal, me está pasando esto, la gente me trata mal, esto, pero de repente te acuerdas y dices, pero la Biblia dice que ninguna de esas cosas me puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y entonces dice, pues no importa, ¿verdad? A lo mejor el mundo me hace pedazos, a lo mejor me muero ahí un día, caigo muerto en la calle, ¿verdad? Como cualquier cosa, pero soy del Señor, me voy con el Señor. O sea, el diablo puede venir y el mundo puede venir y la gente puede venir y me pueden robar a lo mejor la paz, la felicidad, me pueden robar un momento, me pueden robar, pero la salvación que Dios me ha dado, esa no me la puede robar nadie. Ese es el gozo, ese es el gozo, el saber que por encima de todas las cosas, dice la Biblia, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ese es el gozo, ¿verdad? Y una persona con un carácter sano siempre va a tener presente en su vida el gozo. Pero una persona que su carácter no es sano y no es maduro, la característica principal de esa persona va a ser lo contrario del gozo, la amargura. Y la amargura, hermano, quiero decirle algo, la amargura es el peor veneno que puede haber para la vida de una persona. La amargura es tan, pero tan dañina, que es una venda que se te pone en los ojos, que muchas veces tienes todo lo que necesitas para ser feliz, pero eres infeliz porque no lo puedes ver por la amargura que hay en tu corazón. Muchas veces tenemos tantas cosas por qué darle gracias a Dios, pero solamente nos fijamos o nos acordamos lo que nos hace falta. Y entonces decimos, ay, a mí Dios no me oye porque no me da esto. A mí Dios no me oye porque oré y le pedí de esto y no me respondió. Sí, pero ya te diste cuenta todo lo que Dios sí te ha dado. Ya te diste cuenta todas las que sí te respondió el Señor. Ya le diste gracias a Dios, porque muchas veces tenemos, hermano, lo que tenemos ya soñarían otros tener lo que tú y yo tenemos. Pero la amargura es un veneno que no nos deja darnos cuenta. Muchas veces tenemos, hermano, bueno, no me gusta esa comparación, ¿verdad? Pero muchas veces alguien hizo una comparación y comenzó a hablar varios puntos, varios elementos, y dijo, comparado con, si hacemos una comparación a nivel mundial de las condiciones en las que vive la gente, nos vamos a dar cuenta que a los ojos de mucha gente, usted y yo somos ricos. Alguien hizo un estudio y una comparación y dijo, si tú tienes un techo donde descansar y una cama donde acostarte, eres más rico que el 70% de la población mundial. Si tú puedes pararte en tu casa, ir al baño y tienes drenaje y tienes agua corriente, o sea, abres la llave y sale agua, eres más rico que el 80% de la población mundial. Y si encima de eso tú puedes escoger entre agua fría y agua caliente, eres más rico casi, ¿verdad? Perteneces casi al 15 o al 10% de la población que tiene esos privilegios a nivel mundial. Digo, no me gustan esas comparaciones porque, bueno, son muy subjetivas, ¿verdad? Pero vamos, a la vista, hay mucha gente, hermano, que con la mitad de lo que nosotros tenemos serían inmensamente felices. Y nosotros tenemos todo muchas veces para ser feliz, pero la amargura de vivir en el pasado no nos deja tomar lo que Dios nos está dando en el presente. No nos deja. Y 1 Corintios 13:11 habla de la madurez. Pero nosotros insistimos. No, ¿cómo va a ser? Ya va despegando el avión. No, pues me lo regresas otra vez. Me lo haces que aterrice otra vez. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 25. Proverbios capítulo 25, versículo 20.
El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. ¿Te das cuenta? Dice, el que canta canciones al corazón afligido. ¿Cuántas veces, hermano, nos sentimos afligidos? Nos sentimos tristes. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Ahí vamos a poner las de El Buki, ahí vamos a poner, ¿verdad?, las de Vicente Fernández, ahí vamos a poner las de José José, ahí vamos a poner las que ya sabemos que nos dan para abajo, las que ya sabemos que nos llevan a la depresión. Pues esas son las que ponemos, porque nos gusta, porque somos adictos al sufrimiento. Porque nos gusta, ¿verdad? Decimos, pues para llorar con ganas, pues para que de verdad, ¿verdad?, otra vez, o sea. Y en vez de buscar avanzar, parece que en vez de buscar progresar, buscamos ir para atrás. En vez de ir para arriba, buscamos ir para abajo. ¿Verdad? Nos volvemos a meter. ¿Qué es lo que a mí me llamaba mucho la atención? Una canción, ¿verdad? O sea, me acuerdo cuando yo era niño, ¿verdad? Y de repente, ya sabes, se juntaba la gente, se juntaba, ya sabes, ¿verdad?, en las fechas importantes, y empezaban a pues ya saben, ¿no?, la costumbre. Y ya cuando estaban ahí a medias, empezaban a poner una música, unas canciones, y de repente yo veía que lloraban y se acordaban y decían, y yo me preguntaba dentro de mí, decía, ¿y para qué ponen la música que les hace llorar? ¿Para qué ponen la música que les trae recuerdos tristes, recuerdos malos? ¿Para qué lo hacen? Tal parece que nos gusta, tal parece que buscamos, tal parece que provocamos las situaciones, ¿verdad? Dice que el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío. Estás viendo que hay frío y todavía jalas la cobija, ¿verdad? Dice, es como el que sobre el jabón echa vinagre. O sea, aquí está hablando de cuando hay una herida y por un lado le estás echando jabón para limpiarla, para curarla, y encima le echas vinagre, ¿verdad? Entonces, ¿qué se trata? ¿Qué quieres? ¿Sanar o seguir con la herida abierta? A veces así somos de contradictorios. A veces así somos de contradictorios. Decimos que queremos sanar por un lado, pero por otro lado le echamos vinagre a la herida y se vuelve a abrir y volvemos otra vez a sangrar y volvemos otra vez a sufrir. Así somos los seres humanos, de contradictorios. Nos gusta vivir del pasado, y más si nos fue bien, ¿verdad? Hay algunas personas que platican experiencias. Por ejemplo, cuando una persona tiene un puesto en un trabajo y logra ascender, ¿verdad?, y tener un puesto, una gerencia, un puesto muy destacado, y después de muchos años se retira, se jubila o pierde, ¿verdad?, el trabajo, se va. Pero hay muchas personas que le exigen a la gente que está alrededor de ellos que les sigan llamando por el título que tenían. Y hay personas que les siguen llamando, ¿verdad?, por el título que tenían. Hubo un expresidente de México, ¿verdad?, tristemente decirlo, pero hubo un expresidente de México que ya después que estaba, ¿verdad?, retirado, ya después que estaba ahí jubilado, pero la gente que estaba a su alrededor, sus empleados, la gente que le servía, se seguían dirigiendo a él como señor presidente. Y nada más le duró 6 años el gusto, ¿verdad? Y 20 o 30 años después le exigía a la gente que le siguieran diciendo señor presidente, o que le sigan diciendo señor gerente o señor director, ¿verdad? Cuando ya no. ¿Pero por qué? Porque en el pasado era, ¿verdad?, lo máximo. Porque en el pasado, yo me acuerdo que aquí, yo me acuerdo que, y viven de glorias pasadas, viven de cosas que ya nadie se acuerda, ¿verdad?, más que ellos. Eclesiastés capítulo 7. ¿Cuántas veces decimos? Bueno, no solamente estos ejemplos, ¿verdad?, sino cuántas veces decimos, y realmente lo sentimos, ¿verdad?, al decir, antes que yo fuera cristiano me iba mejor. ¿Pero por qué nos iba mejor?
¿O por qué sentías que te iba mejor? ¿O por qué sientes que te está yendo mal ahora que eres cristiano? ¿Por qué sientes que ya, dice alguien, ¿verdad? Ay, es que ya no veo lo duro sino lo tupido. ¿Por qué? Porque antes, cuando éramos del mundo, vivíamos, como dicen allá por mi tierra, ¿verdad?, al garete. Vivíamos sin rienda. Vivíamos haciendo lo que nosotros quisiéramos. Pero una vez que llegamos al Señor y le entregamos nuestra vida, hermano, acuérdese que la palabra de Dios dice: aquel a quien Dios recibe como hijo, ¿qué le hace? Lo disciplina. Dice: aquel a quien Dios ama, lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y si alguno no recibe el castigo o el azote, dice que es como si fuera un bastardo, un hijo ilegítimo. Y sigue diciendo, ¿verdad? Ahí en el libro de Hebreos dice: y ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, mas después, cuando da su fruto apacible, entonces es cuando nos damos cuenta. ¿Verdad? ¿Por qué nos parece tan difícil la vida como cristianos? Mira, no es que la vida sea muy difícil como cristianos, hermanos, cambiemos ese concepto. No es que la vida cristiana sea muy difícil, es que éramos muy rebeldes, éramos muy necios, hermano. Y cuando una persona está acostumbrada a vivir a su manera, sin rendirle cuentas a nadie, haciendo lo que vulgarmente se le conoce como lo que se le pega a su regalada gana, cuando llegamos a los pies de Cristo y el Señor nos dice: es por aquí, pegamos de brincos. Y entonces decimos: ay, Señor, me cuesta trabajo obedecerte. Y el Señor dice: ¿te cuesta trabajo? Bueno, no te preocupes, hijo, te voy a pasar por el desierto. Y ahí en el desierto vas a aprender. Ahí en el desierto vas a llorar. Ahí en el desierto vas a sufrir. Ahí en el desierto te vas a confrontar con tus propios problemas. Ahí en el desierto vas a aprender realmente en lo profundo de tu corazón quién eres y de qué necesitas arrepentirte y cuáles son las áreas de tu vida en que necesitas cambiar y mejorar. Y entonces Dios nos mete en un proceso y decimos: ay, qué difícil es la vida cristiana. No, no es que difícil es la vida cristiana, es qué tan arraigada traíamos la necedad y la rebeldía, que Dios tiene que pasarnos por esos procesos para poder cambiarnos. A veces Dios tiene que pasarnos, hermano, meternos en el horno. A veces Dios tiene que pasarnos por el desierto. A veces Dios tiene que pasarnos por pruebas. Y con todo y pruebas, con todo y llanto, con todo y dolor, con todo y sufrimiento, no queremos soltar el pasado. No queremos soltar. Y a veces nos vivimos preguntando y diciendo: ¿estaba yo mejor antes? Sí, pues claro, haciendo lo que queríamos, cualquiera podría decir: estaba yo mejor. Pero mira lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 10: nunca digas, o sea, nunca preguntes, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejor que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. No sabes lo que Dios está haciendo en tu vida. No sabes por qué Dios te está pasando por ese horno. No sabes por qué Dios te está pasando por ese desierto. No sabes qué es lo que Dios quiere pulir en tu vida. No sabes qué es lo que Dios quiere arrancar de raíz en tu vida. Y por eso te está pasando por esos problemas. Por eso te está pasando por esas situaciones. Y decimos: ay, ¿por qué me iba mejor antes? Pues claro, te iba mejor antes porque antes no le rendías cuentas a nadie. Ahora le tienes que rendir cuentas a Dios. Antes hacías lo que se nos daba la gana. Ahora tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios. Por eso es tan difícil. Por eso duele tanto. Por eso pasamos, por eso los periodos, las pruebas son tan duras. Porque no nos gusta soltar lo que venimos. Nos gusta traer siempre, ¿verdad?, el pasado. Siempre traer el pasado. Siempre estar pensando en el pasado. Y por traer el pasado al presente, nos estamos perdiendo el presente.
quiero que vayamos otra vez al principio, Isaías 43, vamos a ponernos de pie. Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículo 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Ese es el mandamiento del Señor. ¿Por qué muchas veces nos aferramos a las cosas pasadas? ¿Por qué nos aferramos a las cosas antiguas? Porque nos sentimos cómodos con lo que ya conocemos, aunque no sea tan bueno, pero nos sentimos cómodos. A veces ya estamos en una zona de confort y no queremos salir de ahí. Pero fíjate lo que dice el Señor en su palabra: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Dice: he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Y dice: ¿no la conoceréis? En otras palabras está preguntando el Señor: ¿no te interesa saber qué es lo nuevo que yo traigo para ti? ¿No te gustaría conocer una vida diferente de la que conoces hasta el día de hoy? Decimos: ay, Señor, pues que yo con mi vida ya estoy así, bien cómodo, bien. Es como cuando, no sé si alguna vez te pasó que de repente tú tenías tal vez una prenda de vestir favorita, una chamarra, una camisa, unos zapatos, y ya estaban, pero desgastados, rotos, deslavados, pero te gustaban. Y de repente alguien te dice: ay, mira, te voy a regalar unos zapatos ya con tal de verte, o te voy a regalar otra chamarra, otra camisa ya con tal de que dejes esa, ¿verdad? ¿Y qué decíamos nosotros? No, pero esta me gusta, pero es que con esta estoy calientito, o estos zapatos ya los ¿cómo se dice? Ya los hormé, ya los moldeé, la forma de, ya está. Oye, mira, ¿qué te parecería una camisa nueva, unos zapatos? No, gracias, es que ya estos me gustan, ¿no? Esto. Y muchas veces así Dios nos dice: hey, yo tengo otra vida nueva para ti. ¿No te interesaría saber? ¿No te gustaría saber qué es lo nuevo que yo tengo para ti? Y a veces decimos: ay, sí, Señor. Nos quejamos y decimos: ay, mira, Señor, cómo vivo y sufriendo y peleando y esto y el otro. Y Dios dice: bueno, yo tengo algo nuevo para ti, pero para que yo te pueda dar eso nuevo que tengo para ti, primero tienes que agarrar eso viejo que tienes tú y tirarlo a la basura. Y ahí es donde muchos de nosotros decimos: ay, no, Señor, espérate, pues si yo ya me acostumbré a vivir así vivo bien cómodo, usando mis heridas del pasado para justificar mis errores en el presente, viviendo de la nostalgia del pasado, ¿verdad? Lamiéndome las heridas y, ay, sí, Señor, teniendo lástima de mí mismo. Así estoy muy, no, de verdad, no sé cuál es esa vida nueva que tienes tú para mí, pero así estoy bien. Y el Señor dice: bueno, pues sigue así como estás. Y al rato otra vez: ay, Señor, mira cómo sufro, mira cómo es. Y otra vez el Señor viene: ¿te interesa una vida nueva? Tienes que soltar, tienes que dejar ir. El Señor dice: aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. ¿La quieres conocer? ¿Quieres conocer lo nuevo? Deja de acordarte del pasado. ¿Quieres vivir una nueva experiencia con Dios? ¿Quieres vivir un encuentro personal con Dios? Deja el pasado, suelta el pasado, suelta lo que te hace daño. Está en tu corazón, tienes que estar dispuesto a renunciar y a olvidar el pasado que te hizo daño. Ya olvídate, ya suelta las cosas, ya déjalo ir. Salmo 31, ya con esto termino. Libro de Salmos, capítulo 31, versículos 14 y 15. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Eso decía el salmista, eso decía David. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios.
En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y mis perseguidores. Hermano, hay un pasado que nos persigue, pero si nosotros aprendemos a poner nuestros tiempos en las manos del Señor, Dios tiene cuidado de nosotros. Verdaderamente Dios tiene cuidado de nosotros. Cierra tus ojos un momento. El apóstol Pablo dice: no pretendo haberlo alcanzado ya. No pretendo ya tener la clave del éxito, dice Pablo, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvidando lo que queda atrás. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento en esta mañana, en esta tarde ya casi, y le dices al Señor: Señor, en tu mano están mis tiempos. Yo pongo mis tiempos en tus manos, Señor. Señor, necesito dejar de sentirme atormentado por el pasado. Señor, necesito dejar de sufrir por el pasado. Señor, necesito en esta hora, en el nombre de Jesús, que me ayudes a superar las cosas, Señor, que sucedieron. Que me ayudes a superar, Señor, todo aquello que en un momento me ha servido para justificar mis conductas, mis actitudes, Señor. Padre, si alguien me lastimó en el pasado, si alguien, Señor, me hizo daño, si alguien me provocó una herida que ha estado abierta por muchos años, Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora yo lo perdono, yo la perdono, yo perdono. Yo decido perdonar. Yo decido en este momento, Señor, quitar la amargura de mi corazón. Saca, Señor, ese veneno que ha estado por tanto tiempo en mi alma, en mi corazón. Quita toda amargura, Señor. Quita todo aquello que me impide ver hacia adelante. Quita todo aquello que me impide ver en este momento todas las cosas que tú me has dado, por las cuales tengo que estar agradecido, agradecida contigo, Señor. Ayúdame a hacer a un lado todo aquello que no te glorifica, Señor. Todo aquello que no es de tu agrado. Enséñame a soltar el pasado. Enséñame a no acordarme de aquellas cosas que me hacen daño, no traerlas al presente, Señor. Trae una sanidad a mi corazón. Hoy yo necesito ser sanado. Hoy yo necesito recibir esa sanidad que viene de parte tuya, para poder superar las heridas, para poder sanar las heridas, para que venga una madurez espiritual a mi vida, Señor. Y Señor, si tú ya me estás pasando por la prueba, si tú ya me estás pasando por el desierto para moldear mi carácter, para sanar mi corazón, Señor, ayúdame a mantenerme fuerte. Ayúdame a decir como el salmista decía: mas yo en ti confío, oh Jehová. Mas yo en ti confío, porque tú eres mi Dios y en tu mano están mis tiempos, Señor. Yo confío en ti. Yo confío en que tu voluntad, Señor, se realizará por encima de todas las cosas. Por encima de todas las cosas, Señor. Trae sanidad a mi vida, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Levanta tus manos. Si tú quieres recibir sanidad del Señor, levanta tus manos. Dile: Señor, aquí estoy. Ministrame, Espíritu Santo. Ministrame con tu presencia. Ministrame con tu sanidad, Señor.